Bienvenidos. En este video vamos a practicar la determinación de los valores máximos, mínimos y puntosilla de una función de dos variables. En este caso, la función definida por la regla de correspondencia f de xy igual a x cúbica más y cúbica menos 3x cuadrada menos 3y cuadrada menos 9x. Bien, vamos a comenzar con la determinación de las derivadas parciales de la función. Empezamos calculando la derivada respecto a x. En este caso, respecto a x, la derivada de 3x de x cúbica sería 3x cuadrada. La derivada de y cúbica es cero, menos la derivada respecto a x de 3x cuadrada quedaría 6x, menos derivada de 3y cuadrada, como es constante, se hace cero. Y por último, la derivada respecto a x de menos 9x nos da menos 9. Calculamos también la derivada parcial respecto a y. En este caso, al derivar respecto a y, x cúbica es una constante, así que su derivada es cero. La derivada de y cúbica es 3y cuadrada, menos la derivada de 3x cuadrada, como es constante, es cero, menos derivada de 3y cuadrada me quedaría menos 6y. Y por último, la derivada de 9x respecto a y es cero, dado que se trata de una constante. Bien, tenemos las dos derivadas parciales. Vamos a encontrar entonces los puntos críticos de nuestra función. Esto implica resolver el sistema de ecuaciones f de x igual a cero y fy igual a cero. Sin embargo, al sustituir las derivadas que nos quedaron, nos quedaría la primera ecuación 3x cuadrada menos 6x menos 9 igual a cero, y la segunda ecuación 3y cuadrada menos 6y igual a cero. Y tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Sin embargo, observamos que la primera ecuación solamente depende de x, mientras que la segunda ecuación solamente depende de y. Así que basta con encontrar las ecuaciones, perdón, las soluciones de cada ecuación, y una vez que las tengamos, localizaremos los puntos críticos. Entonces, empezamos resolviendo la ecuación, en este caso 3x cuadrada menos 6x menos 9 igual a cero. Esta ecuación es una ecuación cuadrática, así que podríamos aplicarle cualquier método para resolver la ecuación cuadrática. Incluso también la fórmula general. Vamos a optar por tratar de factorizar. Entonces buscamos dos números que multiplicados nos den 3, podría ser 3 y uno, y buscamos dos números que multiplicados nos den menos 9. Así que podría ser 3 y menos 3. En este caso, al hacer el producto cruzado, nos quedaría 3 por menos 3, nos da menos 9, y uno por 3 nos da 3. Haciendo la suma, menos 9 más 3, nos quedaría menos 6, que es justamente el valor central. Así que la factorización entonces nos quedaría como 3x más 3 por x menos 3. Y esto nos daría igual a cero. Verificamos 3 por uno, nos da 3x cuadrada, luego 3 por menos 3 nos da menos 9, más 3x nos da menos 6, y por último 3 por menos 3 me da menos 9. Así que entonces, para encontrar las soluciones de esta ecuación, basta solamente con identificar que en este caso, como el producto queremos que sea cero, pues basta con que alguno de los factores valga cero. Esto implica que 3x más 3 debe valer cero, o bien que x menos 3 debe valer cero. De la primera ecuación despejamos, entonces 3x debe ser menos 3. En la segunda ecuación también despejamos y encontramos que x debe valer 3. Listo, la primera solución. Y en la otra, el 3 lo pasamos dividiendo, nos quedaría x igual a menos 3 entre 3, nos da menos 1. Y hemos entonces encontrado las primeras dos soluciones de la primera ecuación. Ahora vamos a encontrar las soluciones para la segunda ecuación. Pero la segunda ecuación es 3y cuadrada menos 6y igual a cero. Otra vez se trata de una ecuación cuadrática, sin embargo, en este caso la factorización la podemos comenzar observando que tenemos un factor común.
En este caso, el 3y, que multiplica primero a y y luego al 2, para que al hacer la multiplicación 3 por 1 me da 3, y por y me da y cuadrada, y luego más por menos queda menos, 3 por 2 da 6, 6y. Ahora, este producto igualado a cero implica que uno de los factores necesariamente deberá ser cero, lo que nos conduce a que 3y sea cero o bien y menos 2 valga cero. Entonces, la primera ecuación, pues pasando el 3 dividiendo cero entre 3 nos quedaría cero y encontramos que y debe valer cero. Y de la segunda ecuación, despejando, encontramos que y debe valer 2. Y entonces ahora, para encontrar los puntos críticos, podemos ir alternando. Entonces, empiezo con x igual a menos uno y lo alterno con la primera solución de la segunda ecuación, que fue y igual a cero. Encontramos entonces el punto con coordenadas menos 1,0 como primer punto crítico. Mantenemos el x igual a menos uno, pero ahora lo cambiamos con la segunda solución, es decir, con y igual a 2, y conseguimos entonces ahora el punto crítico menos 1,2. Ahora cambiamos el segundo valor de x que encontramos, que fue x igual a 3, y lo alternamos con cada uno de los y's. Empezamos con y igual a 0 y conseguimos el punto crítico 3,0. Luego hacemos lo mismo, pero ahora con el segundo valor de y, es decir, con y igual a 2. Conseguimos entonces el último punto crítico, 3,2. De modo que nuestra función tendrá en este caso 4 puntos críticos. Nos hace falta ver de esos 4 cuáles son máximos, cuáles son mínimos y por supuesto cuáles son puntos sillas si es que los hay. Para ello vamos a construir nuestra función d. Entonces la función d, primero que depende de xy, pues nos quedaría justamente la segunda derivada parcial de f respecto a x multiplicando a la segunda derivada parcial de f respecto a y menos la segunda derivada parcial de f, primero respecto a x, luego respecto a y en este caso, este último término elevado al cuadrado. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales de segundo orden. Entonces empezamos con fxx. Fxx nos queda en este caso 6x menos 6. Fyy nos queda 6y menos 6. Por último, fxy nos quedaría 0, porque la fx solo depende de x. Así que al ser una constante, su derivada va a ser 0. Con esto entonces podemos construir a la función d, sustituyendo justamente lo que encontramos como derivada parcial respecto a x, que fue en este caso 6x menos 6, 6x menos 6, y la fyy nos quedó también 6y menos 6, la fxy nos quedó 0 y estaba al cuadrado. Entonces, pues aquí en ambos casos podemos factorizar un 6, entonces nos quedaría 6x menos 1 y en la otra 6y menos 1. Entonces 6 por 6 nos da 36x menos 1 por y menos 1. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es solamente evaluar esta función en cada uno de los puntos críticos que previamente encontramos. Entonces, el primer punto crítico fue menos 1,0. Entonces vamos a comenzar con la evaluación de menos 1,0 y ver si este es máximo, mínimo o punto silla. Entonces evaluamos primero la d en x igual a menos 1, y igual a 0. Nos quedaría 36 por menos 1 por 0 menos 1. Haciendo la cuenta, nos queda 36 que multiplica a menos 2, que multiplica a menos 1. Entonces 36 al multiplicarlo por menos 2 quedaría 72. 72 negativo con el menos nos queda
positivo. 72 es un número positivo. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con la segunda derivada parcial de f respecto a x, evaluada también en el punto crítico menos 1,0. Pero recordamos que esta nos quedó 6 por x menos 1. Entonces x en este caso vale menos 1, menos 1. Entonces esto nos da 6 por menos 2. Pero 6 por menos 2 es menos 12. Menos 12 que es negativo. Y entonces la d positiva y la segunda derivada negativa nos asegura un máximo relativo. Entonces, f tiene un máximo local en el punto con coordenadas menos 1 en x, 0 en y. Listo. Pasamos al segundo punto. El segundo punto tiene coordenadas menos 1, menos 1,2. Entonces tenemos menos 1,2. Vamos a evaluar primero nuevamente la función auxiliar en menos 1,2. En este caso nos quedó 36. X vale menos 1 por y, que es 2, menos 1. Entonces, haciendo la cuenta, quedaría 36 por menos 2 por 1. En este caso, 36 por menos 2 nos da menos 72, que es negativo. Entonces, al ser la función auxiliar de negativa, concluimos que el punto crítico, entonces, f tiene un punto silla en menos 1,2. Es decir, no va a ser ni máximo ni mínimo. Siguiente punto crítico fue 3,0. Lo vamos a hacer en azul. Entonces, 3,0. Empezamos otra vez evaluando la función auxiliar en 3,0. En este caso nos quedó 36 por x, que es 3, menos 1, por y, que es 0, menos 1. Hacemos la cuenta, quedaría 36. 3 menos 1 me da 2. 0 menos 1 me da menos 1. Y 36 por 2 son 72. 72 por menos 1 también nos da menos 72, que es negativo. Y pasa exactamente lo mismo que acabamos de encontrar en el otro punto crítico. Entonces, f tiene un punto silla ahora en las coordenadas 3,0. Nos hace falta analizar solamente un punto crítico, el que tiene coordenadas 3,2. Vamos a hacer en negro. 3,2. Entonces empezamos evaluando nuestra función en 3,2. Esta nos quedó 36 por x, que vale 3, menos 1, por y, que vale 2, menos 1 también. Haciendo la cuenta, quedaría 36. 3 menos 1 nos da 2 y 2 menos 1 me da 1. Así que 36 por 2 por 1 queda 72, que es positivo. Falta solamente evaluar, en este caso, segunda derivada parcial de f respecto a x también en el punto crítico para identificar qué signo tiene. Pero recordamos que la segunda derivada parcial respecto a x nos quedó 6 por x menos 1. Entonces aquí ponemos 6 por x, que vale 3, menos 1. Entonces esto nos da 6, 3 menos 1 da 2, 6 por 2 nos da 12, que es positivo.
Entonces, función auxiliar positiva y segunda derivada parcial positiva nos aseguran que el extremo es un mínimo. Entonces, f tiene un mínimo local en el punto con coordenadas 3,2. Si quisiéramos saber cuál es este valor mínimo, tendríamos que evaluar la función original en estas coordenadas. Lo mismo si quisiéramos encontrar cuál es el valor máximo de la función, lo haríamos acá. En este caso, nuestra función tuvo un máximo, un mínimo y dos puntos y. Esperando que este video te sea de gran utilidad, hemos llegado al fin del mismo. Muchas gracias por llegar hasta el final.